Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar esta deliciosa receta de unos frijolitos guisados con costilla de puerco que están para chuparse los dedos. Una receta fácil y bien rica. La carnita queda bien suavecita y los frijolitos con un sabor bien delicioso. Comenzamos. Para esta deliciosa receta de frijolitos con costilla de puerco estaremos utilizando 1 kilo de frijol. Yo voy a utilizar frijol pinto, puedes utilizar el frijol de tu preferencia. Lo vamos a limpiar que no tenga basurita y que no tenga ninguna piedrita. Una vez el frijol limpio lo vamos a enjuagar perfectamente con abundante agua unas 2 o 3 veces. Esta receta me encanta porque es muy fácil, económica y muy rendidora. Recuerda que todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta. Una vez que tenemos el frijol bien limpiecito, ahora lo vamos a poner a cocinar. En una olla a fuego medio con 3 litros de agua le agregamos todos los frijoles. Le agregamos media cabeza de ajo. Le ponemos media cebolla y le ponemos una cucharada de sal al gusto. Lo mezclamos y dejamos cocinar por 1 hora y media. Ahora mira, mientras los frijolitos están cocinando vamos a preparar el adobo. En un sartén a fuego medio ponemos 3 o 4 cucharadas de aceite vegetal. Aquí tengo 2 chiles anchos y limpiecitos y desvenados. Los vamos a estar cortando con tijeras de cocina y los vamos a freír por unos 2 a 3 minutos aproximadamente sin que se nos vayan a quemar. También vamos a estar utilizando unos 4 chiles guajillos para que tenga un sabor bien rico. Si tú quieres los frijolitos con costilla más picositos, les puedes agregar unos 3 chiles de árbol o si no unos 3 chiles puya. Los saludos del día de hoy son para Jonás, Kiara y Osmir Mateos, para Joana y Sabino García. Les mandamos un fuerte abrazo de esos bien apachurrados. Y para que tenga más sabor le vamos a agregar un cuarto de cebolla blanca y los vamos a dorar por unos 2 a 3 minutos aproximadamente, cuidando que no se nos vayan a quemar. La temperatura de la estufa tiene que estar a fuego medio bajo. Después de ese tiempo, ya cuando el chile y la cebollita están bien doraditos, les vamos a estar agregando 2 tazas de agua y vamos a dejar que todo esto se hidrate por unos 5 a 6 minutos aproximadamente. De esta manera el adobo que estamos preparando te va a quedar bien sabroso. Después de 6 minutos que los chiles se estuvieron hidratando, los retiramos de la estufa y los reservamos. Ahora mira, en una cacerola a fuego medio ponemos 2 libras de costilla de puerco, le agregamos un cuarto de taza de agua, le ponemos sal al gusto y estas costillas las vamos a dejar cocinar por unos 30 minutos a fuego medio bien tapaditas. De esta forma tu carne de puerco va a quedar con un gran sabor y la carnita bien suavecita. Tapamos y cocinamos por 30 minutos. Ahora mientras la carne se está cocinando, todos los chiles los vamos a agregar en el vaso de la licuadora. Le ponemos media cucharadita de pimienta negra, le agregamos 2 clavos de olor para que tenga más sabor, 2 dientes de ajo, le agregamos un cuarto de cucharada de comino entero, le ponemos sal al gusto y le vamos a agregar 3 tazas de agua para licuarlo perfectamente por unos 3 minutos aproximadamente. Ahora mira, después de 30 minutos vamos a destapar la carne y vamos a dejar que toda esta agüita que tú ves aquí se consuma. Le agregamos 2 hojitas de laurel para que tenga muchísimo sabor. Y así vamos a estar meneando la carnita hasta que toda esta agua se vaya consumiendo. Y mira, aquí te dejo los tiempos de la carne. Desde que pusimos la carne a cocinar son 30 minutos tapada. La destapamos y la vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 25 minutos destapada. Es el tiempo que toma el agua en consumirse y que la carne se dore completamente con su propia grasita. Recuerda ir tomarle los tiempos, pero revisa tu carne continuamente meneándola para que no se te vaya a quemar. Cuando tú veas que tu carne está bien doradita, le agregamos el adobo que acabamos de licuar. Y créeme que esto huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. Removemos y dejamos a que rompa en hervor por unos 5 minutos a fuego medio bajo. Ahora mira, después de 1 hora y media que los frijolitos se estuvieron cocinando, todavía les falta un poquitito más, le vamos a retirar la cebolla y el ajo. Los frijolitos se van a terminar de cocinar junto con la carne y el adobo y de esta manera tus frijoles con costilla de puerco te van a quedar con un sabor bien rico.
Ahora, una vez que la carne ya se estuvo sazonando con el adobo, le vamos a agregar todos los frijoles. Lo vamos a hacer sin el caldito lo vamos a agregar al final y lo vamos a ir tanteando para que no te vaya a quedar muy aguado o te vaya a quedar muy espeso. Una vez que le agregamos todos los frijoles y el caldito a nuestro gusto, lo vamos a remover o a mezclar perfectamente y este caldito lo vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 15 minutos a fuego medio bajo. De esta manera va a agarrar una consistencia, la carnita va a quedar suavecita y todo va a quedar perfectamente cocinado. No olvides compartir este video con tus familiares para que todos disfruten de esta receta. Después de ese tiempo de unos 15 minutos le vamos a estar agregando 7 papas en trocitos. Están bien lavaditas, bien limpiecitas y las he cortado en unos trocitos. Una vez que le agreguemos todas las papas, las vamos a mezclar perfectamente. Vamos a tapar la carne y vamos a seguir cocinando por alrededor de unos 15 minutos más. De esta manera las papitas van a quedar suavecitas y no se te van a deshacer. Recuerda que si es la primera vez que nos estás viendo, suscríbete a nuestro canal, El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Tenemos muchísimas recetas fáciles y bien ricas para que las disfrutes. Y después de 15 minutos esta receta ya está lista. Recuerda rectificar de sal, si le falta le ponemos un poquito más. Y servimos nuestra deliciosa receta. Mira nada más, ¿a poco no se te antoja? Y lo voy a acompañar con unas tortillitas recién hechecitas, unas tortillas de mano que no pueden faltar para acompañar estas deliciosas recetas. La carnita está bien suavecita, con el tiempo de cocción exacto para que te queden bien suaves. Y las papas, mira como te dije en el video, las papas bien suavecitas que no se deshacen. Una verdadera delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia. Y aquí te vuelvo a mostrar la carnita, mira nada más lo suavecito que queda la costilla de puerco de esta manera y el sabor no queda nada de choquilloso. Y con su permiso mi gente bonita y disculpen por el antojo, pero tengo que probar esta delicia. Y mira, esta carne que estamos utilizando te va a alcanzar por unas 4 a 6 personas. Si en tu casa son más, puedes ponerle unas 4 a 5 libras de costilla de puerco. Los frijolitos bien alcanzan para esa cantidad de carne. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de estos deliciosos frijoles con costilla de puerco. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Espero te haya gustado la receta, la prepares en tu casa y la disfrutes con toda tu familia. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video. Felices fiestas, pásala bonito, que Dios te bendiga y disfruta.